Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Es sumamente importante encontrarnos en el tiempo de Dios, en el lugar donde podemos tener ese encuentro con Dios. Moisés estaba en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Ahí Dios estaba hablando con él, manifestando su gloria, diciéndole el motivo por el cual estaba allí. Y llegó el momento donde Moisés se dio cuenta que estaba allí y que Dios tenía un trabajo para él, una misión, un propósito específico. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo en su capítulo 3, empezando desde el versículo que terminamos el versículo 10, hoy vamos a empezar el versículo 11. Y recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. El versículo 11 dice de la siguiente manera: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta pregunta que hace Moisés ha sido estudiada por muchos de nosotros de diferentes ángulos y en ocasiones se le ha tomado como una persona que se estaba resistiendo en este momento. Él va a tener sus propios conflictos internos. Pero específicamente en esta pregunta que él hace, en ocasiones decimos que él estaba poniendo una resistencia inmediatamente a la petición que Dios, o mandamiento, mejor dicho, que Dios le estaba haciendo de que él era el indicado de ir y libertar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué Moisés hizo esta pregunta? Para esto nos va a ser necesario mirar algunas citas bíblicas que nos hablan de Moisés. Y nos van a dar la información que nosotros necesitamos para que tengamos el concepto correcto del motivo por el cual él hizo esta pregunta. Como ya les he dicho antes, todos los actos que ocurrieron en la vida de Moisés no fueron actos de cobardía. De hecho, fueron actos que la Biblia los declara como unos actos de fe. Y lo vamos a mirar. No quisiera yo ir demasiado rápido hacia el futuro de lo que la Biblia nos enseña, pero algunos de nosotros ya sabemos lo que la Biblia dice de Moisés, otros no. El motivo por lo cual lo vamos a hacer es para corroborar y tener el material suficiente y mirar qué es lo que se dice de Moisés en esta específica pregunta que él hace. ¿Por qué preguntó Moisés eso en el versículo 11? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir y mirar, por favor, vayan, si usted tiene su Biblia, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, cuando habla de Moisés, en el versículo 24, nos dice de la siguiente manera: Por la fe, Moisés, hecho ya grande, o sea, ya crecido, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
O sea que renunció al tener un parentesco con la hija de Faraón, quien lo había educado, digamos, porque lo tomó desde bebé. Y la Biblia nos enseña que fue un acto de fe. Eso es importante. Versículo 25 de Hebreos 11:25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Todo esto es un acto de fe de Moisés. Y aún más, versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto. No dice la Biblia que fue un acto de cobardía, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así, aquí está la primera información donde se nos dice que lo que él hizo no fue un acto de cobardía, sino que fue un acto de fe. El abandonar el parentesco con los egipcios y también abandonar o dejar a Egipto, no lo hizo por temor al faraón. Dice no temiendo. Fue un acto de fe, porque fue un acto de seguridad y fue un acto que lo movió hacia el lugar donde él necesitaba estar en el tiempo de Dios. Y también, si nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 7, donde aquel gran hombre, primer mártir de la iglesia, aquel diácono llamado Esteban, hombre de Dios, hombre de grandes prodigios, hombre de gran sabiduría y lleno del Espíritu Santo, así se describe, nos habla de Moisés y nos revela Dios a través de él otra situación que no se nos dice en Éxodo. Dice en Hechos 7:23, dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, hablando de Moisés, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Porque recordamos, eso ya lo estudiamos nosotros. Él, cuando miró que un hebreo era maltratado por un egipcio, pues dio muerte al egipcio y lo enterró bajo la arena. Eso ya lo estudiamos anteriormente. Y aquí Esteban está repitiendo eso, recordando lo que Moisés hizo. Así es que lo había defendido al hebreo. Versículo 25. ¿Qué pensaba Moisés? Dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Qué significa esto? Que Moisés, en su humanidad y en su educación, que eran dos culturas, la hebrea y la egipcia, tenía un entendimiento que él, de alguna manera, podía colaborar para traer o poner en libertad a los hebreos porque eran sus hermanos. Y lo quiso hacer con su sabiduría humana, con su fuerza humana, con su justicia humana. Y cuando él defendió al hebreo, él pensaba: mis hermanos hebreos van a entender que yo les quiero dar libertad y que ese es mi propósito y que Dios me quiere usar a mí para darles libertad, pero estaba con una mente humana y realmente no estaba preparado y no era el tiempo de Dios. Por lo tanto, lo que salió de eso fue algo distinto. Dice el versículo 26: y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían
y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Porque recordando lo que dice Éxodo, y ya lo estudiamos también, que Moisés miró a dos de sus hermanos reñir, y el que maltrataba a él le dijo: ¿por qué maltratáis a vuestro prójimo o a tu hermano? Y la respuesta que le dio su propio hermano hebreo no fue la más apropiada, porque le reclamó de que él no era un príncipe, de que él no era un líder, de que él no era un juez sobre ellos. Y Esteban, aquí en el capítulo 7, nos lo recuerda y dice en el 26: al día siguiente, estoy leyendo en Hechos 7:26, y dice: al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Versículo 27: entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? O sea que Moisés realmente fue rechazado, humanamente hablando, cuando él actuó en su justicia humana. Tomando en consideración estas cosas, nosotros tenemos la información que nos dice la Biblia que los actos de Moisés no fueron actos de cobardía, sino que fueron actos de fe, pero que cuando intentó actuar en su justicia humana, realmente él pensaba que iba a ser aceptado de esa manera por el pueblo de Israel. Pero no fue así, porque realmente fue rechazado. Tomando en cuenta esa información, entonces venimos al libro de Éxodo 3, versículo 11, y cuando Dios le dice: tú vas a ir y vas a libertar a mi pueblo, Israel, pues Moisés le dice en el versículo 12: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Por qué? Porque realmente él había sido rechazado, y entonces él en su humanidad decía: pues realmente no tengo yo un liderazgo en ellos, fui rechazado, ¿cómo me van a aceptar? No era un reclamo hacia Dios, no era una traba hacia Dios, sino que tenía una traba realmente en su propia humanidad, porque ya había sido rechazado según su entendimiento. Entonces, tomándolo desde este punto, pues necesitaba saber la base de su identidad para saber qué realmente, cómo iba a ser, aunque humanamente él iba a tener sus propios conflictos y sus propias trabas. Pero esta pregunta específicamente tiene relación en el rechazo que tuvieron el pueblo hebreo cuando él quiso defender y ponerlos en orden. Fue rechazado como príncipe, como juez, porque le dijeron: tú no eres nada. Ahora, ¿cómo regresaría? Mas, sin embargo, Dios está hablando con él, y el que lo va a enviar es Dios, y siempre Dios va a tener la razón. Espero que se haya entendido este punto para seguir adelante. Y dice entonces el versículo 12. Dios le da la respuesta cuando él pregunta: ¿quién soy yo? Y el versículo 12 del capítulo 3 de Éxodo dice: y él respondió. O sea, Dios le respondió. ¿Qué le respondió? Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Sí, Dios no trata de explicarle quién es Moisés, porque Dios sabe que
Moisés fue rechazado. Dios sabe todas las cosas. También sabe cómo se siente Moisés porque él fue rechazado en su humanidad tratando de hacer justicia con sus propias manos. Pero en esta ocasión Dios le indica que él iba a ser quien iba a estar con él. Y también le dice, y esta es la señal que tú vas a entender que esto es real. Y le dice dos cosas. Le dice, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, o sea, no le dice, mira, le vas a hacer así, no le dice, vas a hacer este proceso. Dios le dice como lo mira Dios, como un hecho ya consumado. Por eso le dice, mira, prácticamente le dijo, te lo aseguro que lo vas a sacar. No hay traba alguna. Va a suceder. Y también le dice, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, y aquí donde tú estás, en este monte, aquí va a estar el pueblo. Aquí me van a venir a servir. Por eso no trató de explicarle la pregunta, porque la pregunta no era con relación a lo que decía Dios, sino con relación al rechazo que ya había acontecido del pueblo hebreo hacia Moisés. Porque al final de cuentas, sacar a alguien que te rechaza es muy difícil, pero en esta ocasión Dios mismo se iba a encargar y Dios habla como un hecho consumado, algo que va a acontecer, pero Dios lo mira como si ya fuera, porque así mira Dios el futuro. Y vienen otras preguntas de Moisés, preguntas que tienen su significado humano, porque aunque queramos o no, aquí en este momento Moisés no está lleno de una espiritualidad enorme en su vida. Está en un encuentro con Dios, lo cual va a transformar su vida, llevándolo a ser un líder extremadamente excelente y aparte un hombre con una mansedumbre que no requería de una fuerza descomunal para poder ejercer un poder ni una autoridad, porque Dios estaba con él. Pero él tenía otras preguntas. Todo mundo tenemos preguntas. Pero tenemos que escuchar qué es lo que Dios dice. Versículo 13, el versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Por qué pregunta esta segunda pregunta? Bueno, lo primero que debemos entender es que Moisés no tiene una super espiritualidad. En eso se debe uno de crecer. Pero él estaba allí y estaba en el momento perfecto y en el tiempo correcto. En el tiempo correcto y en el lugar perfecto. Y con el único Dios del universo. Y fluyeron las respuestas. ¿Pero por qué hace estas preguntas? Porque todos los pueblos de la tierra tienen dioses. No quiero ahorita sembrar un punto donde te puedas confundir tú. Pero prometo que todas estas cosas las vamos a estudiar cuando hagamos estudios sobre el tema. Pero la palabra Dios aquí es Elohim. Y esa palabra Elohim se aplica a cualquier religión del mundo que dice creer en Dios.
Así es que en el pueblo de Israel había muchos dioses. Perdonen ustedes, por favor. En el pueblo de Egipto había muchos dioses. En la tierra de Canaán había muchos dioses. Y Moisés le pregunta, si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les digo? Porque había multitud de nombres. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Moisés tiene cierto entendimiento porque se le ha enseñado, pero no ha crecido realmente en madurez espiritual. Y está allí porque él va a comprender y a entender quién es Dios. Recordamos que algo que Dios quiere es que lo entendamos y lo conozcamos, que Él quiere siempre la misericordia, el juicio y la justicia. Según Jeremías 9, 24, 23 y 24. ¿Qué les digo si me preguntan por tu nombre? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le respondió? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Esta frase, que algunos le llaman el gran yo soy, o titulan así algunos títulos de sermones, en su palabra original lo que significa es yo soy el que era, yo soy el que seré y yo soy el que soy hoy. Dicho de otra manera, yo soy el eterno y vivo en el eterno presente. Entendemos que no hay otro. ¿Por qué? Porque si había muchos dioses, cuando él dice esta frase y nosotros la entendemos esa frase en nuestro propio lenguaje, yo soy el único. Ya había sido nombrado el Eterno. De hecho, la comunidad judía le llaman el Eterno. ¿Por qué? Porque fue la manera que los patriarcas, algunos de ellos, le llamaron el Eterno. Abraham le llamó el Eterno. Voy a mover mi Biblia unos capítulos en Génesis y voy a tratar de ubicar el versículo donde le llama a Dios el Eterno. Lo dice en el capítulo 21 de Génesis, versículo 33. Y dice que allí plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Entonces el Dios eterno es el yo soy el que soy. Y le dijo a Moisés, diles, yo soy me envió, el eterno, el que era, el que es y el que será. El único. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y nosotros vamos a notar porque que después Dios mismo le va a hacer énfasis en otro capítulo a Moisés, que su nombre es Jehová. Cuando lleguemos ahí en ese momento, vamos a explicar de qué manera Dios le dice a Moisés que su nombre es las 4 letras más importantes que existen en la Biblia, porque es el nombre de Dios. En griego se le llama el tetragramatón y en hebreo es el Yahvé, que ya puestas las letras de las vocales se tradujo Jehová, o en inglés Jehová. Pero todo tiene relación también con este yo soy. Así es que en su momento estudiaremos eso. Pero recalca Dios a Moisés y le dice en el versículo 15, diles que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob te envió. Y ese es su nombre, y ese es su nombre para siempre, por todos los siglos. Siempre se pronuncian en la Biblia Abraham, Isaac y Jacob, porque son las columnas principales donde Dios decidió depositar su promesa y que soportaron todas las inclemencias de los tiempos, donde no había multiplicación de personas, donde no había manera de mirar al ojo humano que realmente la promesa estaba siendo fructífera por aquello que Dios había dicho. Pero ahora el pueblo de Israel había sido multiplicado y cuidado por Dios. Y Dios estaba a punto de darles libertad de Egipto, y el instrumento era Moisés, que estaba enfrente de él. Entonces le dice en el versículo 16, siguiendo las instrucciones, porque Dios le da instrucciones, siempre le va a decir, ves, este es mi nombre y ve. Yo te mando, yo voy a estar contigo y ve, y vas a regresar aquí. Versículo 16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel. Observemos, un Dios de orden dice, ve y a los líderes de Israel reúnelos, a los ancianos. Y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y se dirige a los ancianos, ¿por qué? Porque siempre es lo correcto y Dios siempre es correcto, pero también porque los ancianos son la gente más cercana al conocimiento que dejó Jacob, José y los patriarcas que llegaron y cómo lo transmitieron. Los ancianos habían guardado aún genealogías que se conocen en la Biblia para que no se perdiera cómo Dios iba a hacer para traer la promesa a que se mirara su fruto. Así es que Moisés necesitaba ir ahí y hablar con los ancianos en Egipto. Y dice el versículo 17, y va a ser nuestro último versículo de este video. Y he dicho,
yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Esta es el recuerdo de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y los ancianos sabían de esa promesa. Entonces Dios le pide a Moisés que vaya, reúna a los ancianos, le diga quién lo envió, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Les recuerde lo que había dicho Dios, la promesa a Abraham, pero también les dice, diles que yo he visto lo que les acontece en Egipto y los voy a sacar de Egipto y los voy a traer a la tierra que prometí a Abraham. Y pronuncia una cantidad de tribus que ya se han multiplicado. Y cada uno de ellos pertenece al grupo que Dios le dijo a Abraham cuando le dio la promesa. Y cada uno de ellos pertenece a la simiente de Cam, aquella simiente que no quiso seguir lo que a Dios le agradaba y que lejos de apartarse de su maldad, se multiplicaba el pecado en ellos. Estaba llegando el momento del cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, Dios le dice a Moisés esta instrucción y le dice, y diles que los llevaré a una tierra que fluye leche y miel, lo cual significa hay comida y alegría, hay bendición y gozo, hay dulzura. La promesa de Dios estaba floreciendo. ¿Qué nos enseñan estos versículos que acabamos de estudiar? Exegéticamente hablando, nos dicen que Moisés, al estar en el lugar correcto y en el tiempo de Dios, había llegado allí por la información que tenemos en la Biblia como un acto de fe. Que todo lo que hizo Moisés fue un acto de fe, aunque no tenía el entendimiento súper perfecto, porque realmente él iba a crecer mucho con este encuentro y otros que tiene con Dios, y cada vez que él hablaba con Dios, para convertirlo Dios en quien Moisés necesitaba ser. También nos enseña que Moisés tenía preguntas, pero repetimos, no son preguntas de un cobarde o de una persona que hasta este momento se está rebelando y le está diciendo a Dios que no. En su humanidad tiene un fundamento porque ya ha sido rechazado, humanamente hablando. El pueblo hebreo lo rechazó. Y bajo ese rechazo él salió. Entonces en su humanidad, pues no me van a aceptar. Mas sin embargo Dios le dijo, hey, yo voy a ir contigo. Las cosas van a acontecer y esta es la señal. Yo iré contigo, van a salir y me van a servir aquí. Son hechos. No son propuestas que a lo mejor no iban a hacerse realidad. Dios se los dijo como hechos. También Moisés le pregunta por su nombre porque hay una multitud de dioses en todas las comunidades.
y a todos se les llama Elohim, o sea, se les llama dioses. Ahora entendemos que eran dioses falsos, pero todos se les llamaba dioses. Y les dice, hey, yo soy el que soy. Diles, yo soy, me envió. Lo cual significa el que era, el que es y el que será. El eterno. Y que tiene relación con el nombre Jehová, que en hebreo se dice Yahé Vahe. Entonces, le recuerda, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vete con los ancianos y diles que yo te envío, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y diles que esta es mi promesa que yo di a sus padres. Y estoy aquí para sacarlos y llevarlos a donde les dije a Abraham que los iba a llevar. ¿Qué nos enseña principios hermenéuticamente hablando para la actualidad? Nos enseña que cuando un hombre es rechazado, pues realmente su humanidad batalla para volver a ir y trabajar con las personas que lo rechazaron. Mas, sin embargo, cuando Dios da la autoridad, Dios espera de nosotros que nosotros vayamos en esa autoridad y en esa confianza de que Él está con nosotros. Aunque sintamos en nuestra humanidad algo contrario. Al final de cuentas, el único real, el único que tiene la razón y el único que tiene los hechos en sus manos es Dios mismo. Así es que siempre que Dios habló con Moisés, le habló como si Dios ya le estuviera diciendo, eso es algo que yo ya hice. Y le hablaba como si ya hubiese sido hecho. Y nosotros necesitamos crecer en fe de tal manera que entendamos que Dios mira el día de mañana como este momento que estamos viviendo. Porque para Dios lo que sucederá, si estamos en Él, Él sabe que va a acontecer tal y como Él dice. Y necesitamos entenderlo para que nosotros seamos participantes de aquel trabajo que Dios nos dice que hagamos. Y nos recuerda que sus promesas son fieles, porque la promesa que Dios dio a Abraham, que dio a Isaac y que dio a Jacob, estaba cumpliéndola y la estaba recordando para cumplirla. Y eso nos da el principio de que nosotros debemos de confiar siempre en lo que Dios nos ha prometido y las promesas que Cristo nos dijo de que somos salvos por fe, que tenemos vida eterna por fe, que creamos y tengamos confianza que Él mismo volverá y que nos tomará a sí mismos y que no nos dejará aquí, que lo recibiremos en los aires. Todas esas promesas son nuestras y Dios las va a cumplir. Y Cristo Jesús, en su fidelidad, lo va a hacer. ¿Qué es lo que no debemos nosotros de creer? Bueno, mis amados hermanos, en esos mensajes de exégesis que existen, que no son meramente bíblicos, bueno, no debemos de creer que todo lo que Moisés presentó fue una tremenda rebeldía o una contrariedad por algo que él ni siquiera tenía la intención de obedecer. Porque la Biblia misma nos da la información de que no fue así. Entonces, cuando leemos con cuidado, vamos a encontrar el motivo de aquellas preguntas. Y repito, aunque sí va a presentar ciertas trabas de su persona, porque el trabajo era grande, pero hasta este momento lo que hemos estudiado todavía no se presenta el caso. Así es que, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Dios bendiga tu vida, tu entrar y tu salir. Y te espero para terminar
el capítulo 3 y empezar el capítulo 4, porque la historia de Dios que está escrita en la Biblia y de sus hombres de Dios es extraordinaria y nos enseñan mucho, porque al final de cuentas, tú y yo, nuestro deseo debe de ser agradarle al único Dios del universo quien nos ama tanto. Hasta el próximo video. Bendiciones.